Amada Iglesia, gracias a nuestro Dios por habernos escogido para estos tiempos. Estamos tomando como referencia al profeta Daniel en Daniel capítulo 12, versículo 10, cuando nos dice que muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Esto es para los entendidos. Y los entendidos somos todos aquellos que hemos nacido de nuevo, que hemos nacido del Espíritu. Y al nacer del Espíritu, andamos en el Espíritu y estamos en el día del Señor, como estuvo Juan en el Espíritu en el día del Señor. Y ahí recibió la revelación de lo que compartimos el domingo anterior, de la visión que tuvo Juan, primero del Cristo glorificado y luego cuando el Señor lo traslada a un desierto y desde ese desierto le muestra lo que es Babilonia, la gran Babilonia. Y también luego lo traslada a un monte alto y allí le muestra la santa ciudad Jerusalén, la desposada que es la novia del Cordero, que es la iglesia de Jesucristo. Hoy quiero seguir compartiendo acerca de lo que es la visión que Dios le dio a Juan y por consiguiente a nosotros también entender lo que ocurre en estos tiempos, desde el desierto poder ver y contemplar a Babilonia. Entonces, para hablar de Babilonia es necesario comprender sus comienzos, dónde nació y cómo inició Babilonia. Tenemos que trasladarnos al libro de Génesis en el capítulo 11, allí con la Torre de Babel. Entonces, ¿qué pasó? Es bueno comprender esta palabra porque el comienzo de todo esto está en un personaje que se llama Nimrod. ¿Quién era Nimrod? Nimrod, hijo de Cus, Cus, hijo de Can, y Can, hijo de Noé. Entonces, es necesario que hoy miremos y examinemos cuál es el origen de Babilonia y qué principio gira alrededor de Babilonia. Muy bien, todos conocemos la historia del diluvio y solamente fueron salvos 8 personas: Noé, su esposa, sus 3 hijos Sem, Cam y Jafet y sus 3 nueras. Entonces Noé fue el instrumento de Dios para el mundo de ese entonces, la autoridad de Dios para el mundo y para su familia. Entonces es un principio de autoridad el que prima en esto. ¿Qué ocurrió? Un día Noé plantó una viña y la Biblia nos describe en el capítulo 9 de Génesis que Noé cometió una falta delante del Señor. Ciertamente se embriagó, le falló al Señor, pero la caída de Noé en su embriaguez puso a prueba quién era rebelde y quién era obediente. ¿Qué pasó? Dice la Biblia que entró el hijo menor Can y vio la desnudez de su padre, y al ver la desnudez de su padre se burló de él, criticó, y de inmediato llama a sus hermanos Sem y Jafet para criticar, para entrar en el pecado de la injuria. Y cuando entran los 2 hermanos, ellos, como tenían el respeto por la autoridad, cubrieron la desnudez, entraron de espaldas y con su ropa cubrieron al papá, la autoridad. Entonces, cuando Noé se despertó de su embriaguez, dice la Biblia que de inmediato produjo una maldición sobre Canaán. Dijo: maldito serás, y tú serás esclavo de tus hermanos. Un principio espiritual. El que no entiende el principio de autoridad y se somete a la autoridad tendrá que ser esclavo del que sí se somete. Entonces hay un problema que se llama rebeldía en el corazón de Can. Y de inmediato a Sem le dice: tú serás bendito y tu hermano Can será tu esclavo. Entonces los semitas, el pueblo de Israel, ha sido una nación bendecida de parte de Dios porque viene la bendición por la línea de Sem. Y a Jafet le dice: tú serás engrandecido. Y se ubicaron en las Europas las naciones ricas y prósperas que hoy predican el Evangelio, que han predicado el Evangelio, venimos de la línea de Jafet. Pero ahora bien, hay una línea de iniquidad y de rebeldía en Can, que luego se traslada a Cus, y luego de Cus se traslada a Nimrod. Podemos decir lo que la Escritura dice acerca de este personaje, Nimrod, que fue el fundador, en este caso, de Babilonia. Y dice la Escritura en el capítulo 10, los descendientes
de los hijos de Noé, en el versículo 7 dice: y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sam, Rama, Sabe, y los hijos de Rama, Seba y Dan. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Entonces aquí encontramos una línea de iniquidad, que es el no conocer y no respetar la autoridad. O sea, hay un espíritu rebelde. Muy bien, teniendo esta característica de Babilonia, dice en el capítulo 11, mire lo que dice la escritura. Dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un hombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Encontramos que Nimrod fue el fundador de Babilonia. Babel, que viene, la palabra Babilonia viene precisamente de Babel. ¿Qué pasó con esto? Mis amados, aquí encontramos que quien tiene un espíritu rebelde, el espíritu que es rebelde, siempre va a querer hacer exactamente lo que hizo Nimrod. Dice: hagamos una torre muy alta para acercarnos a Dios. O sea, ahí aparecen las religiones, aparece el ser humano en sus capacidades de querer acercarse a su manera. Y aquí la Biblia nos dice que este espíritu lo podemos comprobar en el libro de Isaías. ¿De dónde procede esto? En el libro de Isaías, el capítulo 14, que es lo que tenemos que revisar nosotros como iglesia, como hijos de Dios. En el capítulo 14, versículo 3 en adelante, ¿de dónde procede este espíritu? Dice así, hablándose de Luzbel, hablando de Satanás, dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Esa palabra, subiré. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Miren estas palabras. El espíritu rebelde tiene estas características. O sea, aquí es no tener en cuenta a Dios. Nimrod. Entonces, como él de inmediato proyecta edificar la Torre de Babel, y se habla de que allí, en ese lugar, nació la adoración a los ídolos, y nace también el consultar las ciencias ocultas, las estrellas y muchas cosas, sin tener en cuenta a Dios. ¿Qué pasa cuando no se tiene en cuenta a Dios? Ese es el origen de Babilonia. Hoy lo que vemos en esta tierra, un nuevo orden mundial, un personaje llamado Anticristo que se opone a todo lo que viene de Dios, es querer hacer las cosas como siempre lo ha hecho, hacerlo y con el espíritu independiente, y por eso nace Babilonia. De ahí que la escritura en Apocalipsis capítulo 17 y 18, el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo colocó estas palabras de lo que es la Babilonia, lo que es Babilonia para estos tiempos. Pero era necesario que nosotros hoy comprendiésemos el origen de Babilonia. Muy bien, clave destacar que Babilonia tuvo todo su esplendor y la edad de oro con Nabucodonosor. Muy bien, entonces vamos a mirar Apocalipsis capítulo 17 y 18, que es la visión que Dios le dio, en este caso, a Juan. ¿Y qué dice el capítulo 17?
que la Biblia lo tipifica, dice, habla de la condenación de la gran ramera. Condenación de la gran ramera. ¿Cómo lo habla? Encontramos palabras precisamente que esta gran ramera la identifica de esta manera en el capítulo 17, versículo 4. Dice así cuando Dios lo lleva al desierto. Dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominación y de las inmundicias de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las abominaciones de la tierra. Mira el título, Babilonia la grande. Hoy lo que vemos en estos tiempos es Babilonia la grande. Por eso somos entendidos en ello y el Espíritu Santo nos revela, nos muestra su palabra. Bueno, al final en el versículo 18 dice, la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Siempre toma a los gobernantes. Pero lo que quiero hoy resaltar, mis amados, es que nosotros logremos entender las características de la Babilonia actual. Pero ya hemos identificado el espíritu que opera ahí, el espíritu independiente, el espíritu de rebeldía, de querer hacer las cosas, quizás acercarnos a Dios a nuestra manera. Ahora, por eso la Torre de Babel fue construida con ladrillos. El ladrillo representa lo que es hecho por el hombre. Aún edificar la iglesia con madero, hiera y hojarasca es algo que está operando en estos tiempos. Ahora, miren lo que dice, que Babilonia, así con la primera Torre de Babel, Dios descendió y los confundió y los esparció sobre toda la tierra. Ya con la Babilonia final, la que estamos viendo, en el capítulo 18 habla de la caída de todo esto. Mire cómo cae. Y es bueno que hoy entendamos, comprendamos cómo va a caer. Dice el versículo del capítulo 18, dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Tiene una característica esta parte. Habla de los mercaderes de la tierra porque todo va en función de la economía. Se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Ahora, para resumir un poquitico esta partecita, encontramos en el mismo capítulo, en el versículo 12 y 13, como habla de economía, y hoy y en estos tiempos se habla de un nuevo modelo de economía, la globalización, que es lo que el anticristo busca y persigue, que está trabajando en ello. Dice que en este caso el capítulo 18, versículo 12 y 13 habla de 7 clases de mercancías. Primero, joyas. Número 2, telas. 3, vasos y objetos. 4, perfumes. 5, manjares selectos. 6, rebaños, caballos y carros. Y por último, esclavos y vidas humanas. Cuando mires este versículo va a encontrar que cuando hablamos de Babilonia tenemos que hablar de que hay 3 poderes que se unen: el poder político, el poder religioso y el poder económico. Dentro del poder económico se unen con el poder religioso, y lo que ha ocurrido en estos tiempos es que es esclavos y vidas humanas. Qué tremendo que en la parte religiosa se compran la vida de las almas, se han comprado las almas como si fuese un negocio, y pudiéramos hablar y describir lo que pasa en estos tiempos y que ha venido ocurriendo en todos los siglos, pero que se ha intensificado en estos tiempos, comercializando las vidas humanas, empezando por los niños. Tantas cosas que están ocurriendo en esta tierra. Babilonia. Aquí precisamente lo dice, se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Muy bien. Entonces dice lo que tenemos que entender es que Babilonia dice que guarda ante todo el oro y lo último las almas. Pero ¿qué dice el Señor finalmente? ¿Qué va a hacer y qué hace el Señor
En el versículo 22 al 24 viene el juicio del Señor, viene el juicio. En el capítulo 18 del 22 y 23 dice: luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, tus mercaderes los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Hay un problema: mercaderes que se enriquecieron, grandes potencias, y 2, por la hechicería, todo lo que es el ocultismo. Y dice, y 3, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Entonces, Babilonia finalmente cae, es destruida. Cuando tú mires en los versículos precisamente 21, ¿cómo cae? Mire lo que dice la Escritura. Esta fue la visión que Dios le dio a Juan. Dice el versículo 21, y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Ahí encontramos lo que es este Babilonia, este tiempo en el cual nos encontramos. Pero como iglesia del Señor, como iglesia de Jesucristo, ¿qué es lo que nos debe interesar a nosotros? Hay una orden de parte de nuestro Dios, que está en el versículo 4, capítulo 18. Esto es lo que tenemos que nosotros mirar. Es una orden. ¿Cuál es? Dice el versículo 4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Entonces, mis amados, tenemos una orden del Señor: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿De qué hay que salir? Ahora, el Señor en San Juan 17 oró por ti, por mí, por todos los discípulos y por todos, diciendo, Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y hoy esa es nuestra oración. Oramos por todos nuestros hermanos, no que los quites, sino que los guardes del mal. Pero cuando hablamos del mal, es que el Señor nos guarde del espíritu rebelde, nos guarde del espíritu independiente, de querer hacer las cosas a nuestra manera, de construir y acercarnos a Dios con ladrillos, con la construcción humana, cuando lo único que vale es la construcción, que es la iglesia de Jesucristo, construida con piedras vivas, como lo dice el apóstol Pedro, edificados con los unos a otros con piedras vivas, de las cuales el Señor hace un templo para ofrecer sacrificios espirituales a nuestro Dios. Es lo único, lo que viene de Dios, lo que es enteramente del hombre, como Nimrod, poderoso, cazador fuerte, querer acercarse a Dios a su manera, construir una torre para acercarse a Dios. Mis amados, el espíritu que tiene que salir de medio nuestro es el espíritu de rebeldía. De ello es que hay que salir. No es que nos salgamos del mundo. El Señor dice, no que los quites, sino que los guardes del mal, del espíritu rebelde. Por eso no podemos nosotros aceptar como hijos de Dios y tomar las palabras de Luzbel cuando dice, subiré a lo alto, estableceré mi trono, me sentaré y seré semejante al Altísimo. Ese espíritu es el que tenemos que rechazar, y esa es la Babilonia que tiene que quedarse y tiene que ser destruida completamente. Entonces, ahí está el secreto, mis amados, de lo que corresponde hacer. Por eso el Señor nos está limpiando, por eso el Señor nos está emblanqueciendo, y por eso nos está purificando para ser entendidos y podamos prepararnos para llegar a subir al monte alto y de allí ver la nueva Jerusalén, que es la gran esperanza de todo hijo de Dios. Pero, mis amados, ¿qué es lo que corresponde hacer en este tiempo? ¿Qué tenemos que hacer? El verdadero hijo de Dios, el verdadero discípulo del Señor, no hace las cosas a su manera. Siempre dirá esta frase, siempre expresará y manifestará lo que tiene que ser. Si no es por la gracia de mi Señor, no podré hacer esto. O haré esto si la gracia del Señor está conmigo. Como le dice el apóstol Santiago,
Aquellos que dicen, el próximo año iré a tal ciudad, traficaré, ganaré y haré esto, aquello y lo otro. Deberías decir, en vez de ello, si el Señor quiere, haré esto, aquello, lo otro. O como lo dijo Josué para tomar la tierra prometida, si Jehová se agrada de nosotros, subamos y tomemos posesión de esto. O sea, ¿quién está delante? Está el Señor. El espíritu rebelde tiene esas características y esa es la Babilonia que tiene que quitarse, que va a ser quitada antes de que nosotros pasemos a disfrutar de todo lo que es la nueva Jerusalén. Y por eso el modelo siempre para nosotros es el Señor Jesús. Me encanta de mi amado Jesús en la relación con su Padre, cuando Él dice, yo no hago nada por mi propia cuenta, ni digo nada, solo digo lo que el Padre me dice que diga. Eso se llama una total dependencia del Señor. Total dependencia del Señor. Ese es nuestro modelo. Ese es el secreto. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Y la medida y estatura de la plenitud de Cristo se llama sujeción al Padre, enteramente haciendo la voluntad del Padre. Y la iglesia de Jesucristo, que el Señor está limpiando, emblanqueciendo y purificando, tiene esas características. ¿De qué me emblanquece el Señor? Del pecado de la injuria. ¿De qué me limpia el Señor? Del pecado de la rebeldía. ¿De qué me está purificando el Señor? Precisamente del espíritu independiente, de aquel que quiere hacer las cosas o aún edificar la iglesia con métodos humanos, con madera, heno y hojarasca. Cuando lo que tenemos que es edificar con oro, con plata y piedras preciosas, como lo habla el apóstol Pablo. Mis amados, Babilonia será derribada, será destruida, y todo lo que se mueve alrededor de ello, todo lo que vemos en estos tiempos, pero el Señor tiene esta tarea para ti y para mí, salir del medio otra vez para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. El apóstol Pablo también en Romanos capítulo 1 nos dice lo que ocurre en estos tiempos, cuando él dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entrega una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de injusticia, perversidades, malignidades, murmuradores, detractores, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, contra los cuales ya el juicio de Dios se acerca. No tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entrega una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Por eso salirnos de la voluntad del Señor y no comprender su palabra es ser dirigidos, guiados finalmente por el anticristo, que es ese personaje que se opone absolutamente a todo lo que es de Dios. Pero nosotros dependemos de Dios. Como lo dijo el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 5 versículo 19, nosotros somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Mis amados, esta porción de Apocalipsis 18 tiene que llegar a nuestro ser. Tenemos que comprender y entender en estos tiempos de echar fuera de nuestro corazón el espíritu rebelde. Ese espíritu rebelde que tiene las características de decir, subiré a tal parte. Ese espíritu rebelde que dice, entonces me levantaré mi trono. Ese espíritu rebelde que dice, me sentaré al tal lado. Y ese espíritu que dice, subiré y seré semejante al Altísimo. Ese es el espíritu que tenemos que cortar, echar fuera en el nombre de Cristo Jesús. Y nuestra frase y nuestro corazón siempre será, si no es por la gracia del Señor, no haré esto o aquello. Solo es la gracia de Dios la que nos capacita, la gracia de mi Señor. Y ahí entenderíamos también palabras como las que el Señor le dio
a nuestro siervo Pablo, cuando él dice en la escritura que lo llevó hasta el tercer cielo, y allí se le mostró todas las cosas que vienen, pero el Señor le dijo, para que no se enaltezca, el Señor le envió un mensajero y le dio un aguijón. Y Pablo rogó a Dios 3 veces, quítame este aguijón. Y el Señor le dice, siervo mío, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aún la gracia del Señor para ser perfeccionados, para ser purificados. Gracias a Dios por los aguijones. Y gracias al Señor por esta pandemia y por todo lo que está ocurriendo en estos tiempos, en los cuales vemos los más bendecidos, los discípulos del Señor, la iglesia de Jesucristo, que el Señor está limpiando, santificando y purificando. ¿De qué? Número 1, del espíritu rebelde. Ojo con ese espíritu. El que tuvo, en este caso, Can, al denigrar, al criticar de la autoridad primaria, papá, no entendió, no conoció el principio de autoridad. Por eso todo siervo de Dios y todo aquel que quiere servir al Señor tiene que estar libre de este espíritu, del espíritu de rebeldía, de querer hacer las cosas o aún la obra de Dios como lo hizo Nimrod a su manera. Mis amados, la gracia del Señor está con nosotros. El Espíritu Santo hoy nos está dirigiendo y el Espíritu Santo es el que quiere obrar en cada uno de nosotros, dirigiendo nuestros pasos. Cada paso, cada momento, el direccionar de su Espíritu para todo lo que corresponde hacer en los días venideros. Por eso, previo a que venga el Señor y venga Jesús a esta tierra, Él viene, pero tenemos que tener nuestras lámparas encendidas, la palabra del Señor, y nuestras vasijas completamente llenas del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo nos permitirá seguir caminando y avanzando en el nivel de sujeción. Por eso también el apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro capítulo 5, dice, por eso someteos los unos a los otros en el temor a Dios. Los jóvenes sométanse a los ancianos y todos sumisos los unos a los otros, humillados bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando sea tiempo. Sujeción por todos lados. El espíritu correcto es el de la sujeción. Ese espíritu es el que está en Jesús hasta llegar a decir, no digo nada por mi propia cuenta, solo digo lo que el Padre me dice que diga. Y ahí estaríamos en la línea. Y ahí hemos salido de Babilonia para no ser partícipes de todo lo que viene de la destrucción y de las plagas que vendrán sobre esta tierra por causa de ese espíritu independiente. Mis amados, declaro una bendición en este día para todos. Que la unción del Espíritu Santo caiga sobre ti. Que la revelación de la palabra venga a tu vida. Que el espíritu de sabiduría repose sobre ti y que tus ojos espirituales sean abiertos para ver la esperanza a la que el Señor nos ha llamado. Y esa esperanza es subir al monte alto y desde allí ver la nueva Jerusalén, el lugar en el cual estaremos por los siglos de los siglos. Dios les bendiga. Bendiciones en este día.